El poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente. Esta poderosa cita resuena a lo largo de la historia, recordándonos que las posiciones de autoridad pueden llevar a decisiones devastadoras y consecuencias trágicas. En este vídeo, nos adentraremos en el oscuro mundo del abuso de poder, explorando cómo figuras de liderazgo han utilizado su influencia para manipular, controlar y, en muchos casos, destruir vidas. A través de la historia de Davi y Batseba, un relato bíblico que ha perdurado a lo largo de los siglos, examinaremos las dinámicas de poder que pueden surgir en las altas esferas de la sociedad. La historia de Davi, un rey venerado en la tradición judeocristiana, no es solo una narrativa de gloria y victoria. Es también una advertencia sobre los peligros que acechan a aquellos que se encuentran en posiciones de poder. La relación entre Davi y Batseba es un claro ejemplo de cómo el deseo y la ambición pueden llevar a decisiones moralmente cuestionables, con consecuencias que se extienden mucho más allá de los protagonistas. Durante este vídeo, analizaremos no solo los eventos que rodearon a Davi y Batseba, sino también los paralelismos con escándalos contemporáneos de abuso de poder en la política, la religión y el mundo empresarial. ¿Cómo podemos aprender de estas lecciones del pasado para evitar caer en las mismas trampas morales que han llevado a tantos a la ruina? Acompáñanos en este viaje de reflexión, donde desentrañaremos los mecanismos del poder y sus efectos devastadores, buscando respuestas que nos ayuden a construir un futuro más ético y responsable. Ahora que hemos establecido el contexto, pasemos a la contextualización histórica de esta trágica historia. La historia de Davi y Batseba se sitúa en un periodo crucial de la historia de Israel, cuando Davi se había consolidado como rey y había llevado a su pueblo a la gloria y la expansión territorial. Davi, conocido por su valentía y liderazgo, había unificado las tribus de Israel y establecido Jerusalén como la capital del reino. Su reinado se caracterizó por numerosas victorias militares y una profunda devoción a Dios, lo que lo convirtió en una figura venerada en la tradición judeocristiana. Sin embargo, a pesar de sus logros, Davi también era un ser humano con debilidades y deseos. La narrativa bíblica nos presenta un momento crítico en su vida que cambiaría el curso de su reinado. En un día aparentemente ordinario, mientras sus soldados estaban en combate, Davi permaneció en su palacio. Desde la azotea, avistó a Batseba, una mujer hermosa que se estaba bañando. Este encuentro fortuito desencadenaría una serie de eventos que revelarían el lado oscuro del poder. Davi, impulsado por su deseo, envió mensajeros para traer a Batseba a su palacio. A pesar de ser consciente de que ella era esposa de Urías, uno de sus valientes soldados, Davi decidió ignorar las implicaciones morales de sus acciones. Este momento de debilidad marcó el inicio de una cadena de decisiones que culminarían en el abuso de poder. Batseba, al ser llevada ante el rey, se vio atrapada en una situación en la que su voz y su voluntad fueron silenciadas. La historia se intensifica cuando Batseba queda embarazada. En un intento por encubrir su falta, Davi ordena que Urías regrese de la batalla, esperando que él pase tiempo con su esposa y así asuma la paternidad del hijo. Sin embargo, Urías, fiel a su deber, se niega a disfrutar de los placeres del hogar mientras sus compañeros están en el frente. Desesperado, Davi toma una decisión aún más drástica. Envía a Urías de vuelta al campo de batalla con una orden de muerte, asegurando así que su secreto permanezca oculto. Este relato no solo es una advertencia sobre las consecuencias del abuso de poder, sino que también refleja la complejidad de la naturaleza humana. La historia de Davi y Batseba ha sido objeto de interpretación y reflexión a lo largo de los siglos, sirviendo como un recordatorio de que incluso los líderes más admirados pueden sucumbir a la tentación y cometer actos moralmente reprobables. En el contexto contemporáneo, esta narrativa resuena con los escándalos actuales de abuso de poder en diversas esferas, desde la política hasta la religión. Nos invita a cuestionar cómo las dinámicas de poder pueden distorsionar el juicio y llevar a decisiones que afectan no solo a los involucrados, sino también a toda la sociedad. Ahora que hemos explorado el contexto histórico de esta trágica historia, es fundamental conectar estos eventos con ejemplos de la vida real que ilustran el abuso de poder en la actualidad. A lo largo de la historia reciente, hemos sido testigos de numerosos escándalos que han sacudido los cimientos de la política y la religión, revelando el abuso de poder en su forma más cruda. Estos casos no solo han expuesto la vulnerabilidad de las víctimas, sino que también han puesto en tela de juicio la integridad de las instituciones que deberían proteger a los ciudadanos. Uno de los ejemplos más notorios es el caso de un político de alto perfil que fue acusado de acoso sexual por varias mujeres que trabajaban en su oficina.
Este político, que había sido elegido para representar y servir al pueblo, utilizó su posición de poder para manipular y acosar a sus subordinadas, creando un ambiente de miedo y silencio. Las víctimas, a menudo reacias a hablar debido a las repercusiones que podrían enfrentar, finalmente se unieron para presentar sus denuncias. El impacto de este escándalo fue devastador, no solo para las víctimas, que sufrieron emocional y psicológicamente, sino también para la sociedad en su conjunto, que se vio obligada a confrontar la realidad del abuso de poder en la política. Este caso refleja la historia de Davi y Batseba en su esencia. Un líder que, al sentirse invulnerable, se permite actuar sin considerar las consecuencias de sus actos. Otro ejemplo impactante proviene de la esfera religiosa, donde líderes espirituales han sido acusados de abuso y manipulación. En varias denominaciones, se han destapado escándalos de líderes que han abusado de su autoridad para explotar a miembros vulnerables de sus congregaciones. Estos líderes, que deberían ser modelos de ética y moralidad, han traicionado la confianza de aquellos que buscaban guía y apoyo espiritual. Al igual que Davi, que utilizó su poder para satisfacer sus deseos personales, estos líderes han mostrado cómo el abuso de poder puede tener un efecto devastador en la vida de las personas. Estos escándalos contemporáneos no solo revelan la persistencia del abuso de poder en nuestras sociedades, sino que también subrayan la importancia de aprender de la historia. La narrativa de Davi y Batseba nos recuerda que el poder, cuando no se ejerce con responsabilidad y ética, puede llevar a la destrucción de vidas y a la desestabilización de comunidades enteras. La historia se repite, y es esencial que reflexionemos sobre estas lecciones para evitar caer en las mismas trampas morales que han llevado a tantos a la ruina. A medida que exploramos estos casos, es fundamental entender que el abuso de poder no es solo un problema individual, sino un fenómeno sistémico que requiere atención y acción colectiva. Ahora, al adentrarnos en el siguiente segmento, analizaremos casos de corrupción que también ilustran cómo el poder puede ser utilizado para obtener ventajas personales, perpetuando un ciclo de injusticia y sufrimiento. La corrupción es otro rostro del abuso de poder, donde líderes utilizan su influencia para beneficiarse a sí mismos a expensas de la sociedad. En diferentes partes del mundo, hemos sido testigos de escándalos que han expuesto cómo figuras de autoridad, tanto en el ámbito empresarial como gubernamental, han desviado recursos y manipulado sistemas para su propio beneficio. Estos actos no solo socavan la confianza pública, sino que también perpetúan la desigualdad y el sufrimiento en las comunidades. Un caso emblemático es el de un alto ejecutivo de una gran empresa que, a través de prácticas fraudulentas, desvió millones de dólares destinados a proyectos comunitarios. Este líder, en lugar de utilizar su posición para fomentar el desarrollo y el bienestar social, eligió enriquecerse personalmente. Las consecuencias de sus acciones fueron devastadoras. Comunidades enteras quedaron sin los recursos que necesitaban para prosperar y la reputación de la empresa se vio gravemente afectada. Este tipo de corrupción, que se basa en la manipulación y el abuso de confianza, refleja la misma dinámica de poder que se observa en la historia de Davi y Batseba. Otro ejemplo impactante se encuentra en el ámbito político, donde líderes electos han sido atrapados en escándalos de corrupción que involucraban el desvío de fondos públicos. En muchos casos, estos líderes han utilizado su posición para otorgar contratos favorables a amigos o familiares, desviando así recursos que deberían haber sido utilizados para el bien común. La frustración de los ciudadanos crece cuando se dan cuenta de que aquellos a quienes eligieron para representarlos han traicionado su confianza en busca de beneficios personales. Este ciclo de corrupción y abuso de poder no solo afecta la vida de las personas directamente involucradas, sino que también mina la fe en las instituciones y en la democracia misma. La reflexión sobre estos casos de corrupción es esencial. Nos obliga a cuestionar cómo podemos prevenir que el poder sea utilizado de manera irresponsable y cómo podemos fomentar una cultura de responsabilidad y ética en el liderazgo. Al igual que en la historia de Davi, donde la falta de rendición de cuentas llevó a decisiones trágicas, hoy debemos buscar formas de garantizar que los líderes sean responsables de sus acciones y que se priorice el bienestar de la sociedad sobre los intereses personales. Con esta comprensión de cómo la corrupción se manifiesta en diversas formas de abuso de poder, es importante ahora explorar las dinámicas psicológicas y sociales que permiten que estos comportamientos se perpetúen. Al hacerlo, podremos desentrañar los mecanismos que llevan a los líderes a actuar de manera que no solo perjudica a otros, sino que también puede llevar a su propia caída. El poder, en su esencia, tiene la capacidad de transformar a las personas. Sin embargo, esta transformación no siempre es positiva.
A medida que los individuos ascienden en la jerarquía social o institucional, pueden comenzar a experimentar cambios en su comportamiento y en su forma de pensar. Uno de los mecanismos psicológicos más destacados que contribuyen al abuso de poder es la deshumanización. Cuando los líderes ven a sus subordinados como meros instrumentos para alcanzar sus objetivos, pierden la capacidad de empatizar y reconocer la dignidad de los demás. Esta falta de conexión humana puede llevar a decisiones que son moralmente cuestionables y que ignoran el bienestar de las personas afectadas. La falta de responsabilidad también juega un papel crucial en la dinámica del poder. A menudo, los líderes que se encuentran en posiciones de autoridad sienten que están por encima de las normas y reglas que rigen a los demás. Esta percepción de impunidad puede llevar a un comportamiento abusivo, donde las acciones no son cuestionadas y las consecuencias son minimizadas. La normalización del comportamiento abusivo se convierte en un fenómeno peligroso, donde las malas prácticas se convierten en la norma y los líderes se sienten justificados en sus acciones. La ambición y la sed de poder son fuerzas poderosas que pueden distorsionar el juicio de un líder. A medida que una persona se obsesiona con el éxito y el control, puede comenzar a priorizar sus deseos personales sobre la ética y la moralidad. Este fenómeno se puede observar en la historia de David, donde su ambición lo llevó a tomar decisiones que no solo perjudicaron a Bat-Seba y Urías, sino que también tuvieron repercusiones duraderas en su reinado y su legado. La historia nos muestra que, en la búsqueda del poder, es fácil perder de vista lo que es correcto y justo. Con esta comprensión de cómo el poder puede corromper, es esencial ahora explorar las consecuencias del abuso de poder, tanto para las víctimas como para la sociedad en su conjunto. Al hacerlo, podremos apreciar la gravedad de estos actos y la importancia de establecer mecanismos que promuevan la rendición de cuentas y la ética en el liderazgo. El abuso de poder tiene consecuencias devastadoras, tanto para las víctimas como para la sociedad en su conjunto. En primer lugar, las víctimas suelen enfrentar un impacto emocional profundo y duradero. El acoso, la manipulación y la explotación pueden dejar cicatrices invisibles que afectan la salud mental y el bienestar de las personas. Muchas veces, las víctimas se sienten aisladas y desamparadas, lo que puede llevar a problemas como la ansiedad, la depresión e incluso el trauma postraumático. La historia de Bat-Seba es un claro ejemplo de cómo el abuso de poder no solo destruye vidas, sino que también puede afectar a generaciones futuras. Además del sufrimiento individual, el abuso de poder también corroe la confianza pública en las instituciones. Cuando los líderes actúan de manera abusiva, la fe de la población en sus gobernantes y en las organizaciones se ve comprometida. Esto puede resultar en un aumento del cinismo y la desconfianza entre los ciudadanos, quienes pueden llegar a creer que aquellos en el poder no están interesados en su bienestar. La desconfianza generalizada puede desestabilizar instituciones que son fundamentales para el funcionamiento de la sociedad, como el gobierno, las fuerzas del orden y las organizaciones religiosas. En el caso de David, su abuso de poder tuvo repercusiones no solo para él, sino también para su reino. La traición a Urías y el sufrimiento de Bat-Seba no solo llevaron a su propia caída moral, sino que también afectaron la estabilidad de su reinado. Las decisiones impulsivas de David generaron divisiones y conflictos dentro de su familia y entre su pueblo, mostrando que las acciones de un líder pueden tener efectos en cadena que trascienden su propia vida. A medida que reflexionamos sobre estas consecuencias, es crucial considerar cómo podemos prevenir el abuso de poder y fomentar un liderazgo ético y responsable. Ahora, al pasar a la siguiente sección, exploraremos las lecciones que podemos aprender de la historia de David y Bat-Seba, así como las formas en que podemos resistir las dinámicas de poder abusivas en nuestras propias vidas y comunidades. La historia de David y Bat-Seba nos ofrece valiosas lecciones sobre la naturaleza humana y las complejidades del liderazgo. En primer lugar, nos recuerda la importancia de la autorreflexión. David, a pesar de ser un rey poderoso y respetado, fue incapaz de reconocer sus propias debilidades y deseos. Este fracaso en la autoevaluación lo llevó a tomar decisiones que no solo afectaron su vida, sino que también tuvieron repercusiones devastadoras para quienes lo rodeaban. La autorreflexión es esencial para cualquier líder, ya que permite identificar y confrontar las propias fallas antes de que se conviertan en problemas. Además, la historia subraya la importancia de la ética y la moralidad en la toma de decisiones. David, al ceder a sus deseos personales, ignoró las normas morales que deberían haber guiado sus acciones. Este deslizamiento ético no solo lo llevó a traicionar a Urías, sino que también lo separó de los valores que una vez defendió.
La ética en el liderazgo no es simplemente una cuestión de seguir reglas. Se trata de fomentar un entorno donde la justicia, la equidad y el respeto guíen cada decisión. Los líderes deben ser conscientes de que sus acciones tienen un impacto profundo en la vida de los demás y que la integridad debe ser una prioridad. Finalmente, la historia de Davi nos enseña que el poder conlleva una gran responsabilidad. Los líderes deben ser conscientes de que su posición no les otorga el derecho a actuar sin considerar las consecuencias de sus acciones. Davi, al perder de vista esta responsabilidad, permitió que su ambición lo guiara hacia un camino de destrucción. Al aprender de sus errores, podemos trabajar para construir un liderazgo que valore la ética y la responsabilidad, evitando así caer en las mismas trampas que han llevado a otros a la ruina. Con estas lecciones en mente, es crucial ahora explorar cómo podemos resistir las dinámicas de poder abusivas en nuestras propias vidas y comunidades. Al hacerlo, podremos empoderar a otros y crear un entorno más justo y ético para todos. Resistir a las dinámicas de poder abusivas es esencial para construir sociedades más justas y éticas. Para ello, es fundamental aprender a identificar el abuso de poder en diferentes contextos, tanto personales como profesionales. Una de las primeras señales de alerta es la falta de transparencia en la toma de decisiones. Si un líder evita responder preguntas o justificar sus acciones, es posible que esté ocultando comportamientos abusivos. También es importante prestar atención a la deshumanización de los subordinados. Cuando las personas son tratadas como meros recursos, es un indicativo de que algo está mal. Una vez identificadas estas dinámicas, es crucial enfrentarlas. En el ámbito profesional, fomentar una cultura de apertura y comunicación es clave. Las organizaciones deben establecer canales seguros para que los empleados puedan expresar sus preocupaciones sin temor a represalias. Esto puede incluir la creación de políticas de denuncia anónima y la implementación de programas de capacitación sobre ética y responsabilidad. Al empoderar a los empleados para que hablen, se crea un entorno donde el abuso de poder es menos probable. En un contexto más amplio, las sociedades pueden tomar medidas para prevenir el abuso de poder a través de la educación y la promoción de valores éticos. Fomentar la educación cívica y la conciencia social desde una edad temprana puede ayudar a las futuras generaciones a reconocer y resistir el abuso de poder. Además, es fundamental que las instituciones públicas y privadas rindan cuentas por sus acciones. La implementación de leyes y regulaciones que protejan a las víctimas de abuso de poder y que castiguen a los perpetradores es esencial para crear un entorno seguro. Finalmente, cada individuo tiene un papel que desempeñar en la lucha contra el abuso de poder. Al ser conscientes de nuestras propias acciones y decisiones, podemos contribuir a un cambio positivo en nuestras comunidades. Al unirnos y trabajar juntos, podemos resistir las dinámicas de poder abusivas y construir un futuro más ético y responsable. Con estas estrategias en mente, es hora de reflexionar sobre las lecciones aprendidas y cómo podemos aplicar estos conocimientos en nuestras vidas. Al hacerlo, podemos contribuir a un cambio significativo en nuestras comunidades y en el mundo. A lo largo de este vídeo, hemos explorado las complejas dinámicas del abuso de poder, utilizando la historia de Davi y Batseba como un espejo que refleja las luchas que enfrentamos en la actualidad. Desde el contexto histórico que rodea a esta trágica narrativa hasta los ejemplos contemporáneos de abuso de poder en la política y la religión, hemos visto cómo el poder puede corromper y llevar a decisiones devastadoras. Las lecciones que se desprenden de esta historia son claras y urgentes. La autorreflexión, la ética y la responsabilidad son fundamentales para cualquier líder que aspire a guiar con integridad. Hemos discutido cómo la falta de autorreflexión puede llevar a la deshumanización de los demás y a la normalización del comportamiento abusivo. La historia de Davi nos recuerda que incluso aquellos que son admirados y respetados pueden caer en la tentación y cometer actos que no solo afectan a otros, sino que también tienen repercusiones duraderas en su propio legado. La importancia de aprender de estos errores del pasado no puede ser subestimada. Necesitamos líderes que comprendan el peso de su responsabilidad y que actúen con ética y moralidad en cada decisión que tomen. A medida que reflexionamos sobre las consecuencias del abuso de poder, es esencial recordar que cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar en la lucha contra estas dinámicas destructivas. Al identificar y enfrentar el abuso de poder en nuestras vidas diarias, ya sea en el trabajo, en nuestras comunidades o en nuestras relaciones personales, podemos contribuir a un cambio significativo. Fomentar una cultura de apertura, responsabilidad y ética es fundamental para construir un futuro mejor. Sin embargo, también hay esperanza.
La posibilidad de cambio es real y palpable. A medida que más personas se vuelven conscientes de estas dinámicas y se unen en la lucha contra el abuso de poder, podemos comenzar a ver una transformación en nuestras sociedades. Cada acción cuenta, y cada voz tiene el poder de marcar la diferencia. Juntos, podemos crear un entorno donde el respeto, la justicia y la equidad sean la norma, no la excepción. Antes de concluir, quiero agradecerles por acompañarnos en este viaje de reflexión y aprendizaje. Su interés y participación son fundamentales para fomentar un diálogo significativo sobre estos temas críticos. Les invito a compartir sus opiniones en los comentarios, a contar sus propias experiencias y a participar en esta conversación. No olviden suscribirse al canal para estar al tanto de nuestros próximos vídeos, donde continuaremos explorando temas relevantes que afectan nuestras vidas y sociedades. En nuestro próximo vídeo, nos adentraremos en otro aspecto fascinante de la historia y la ética, analizando cómo las decisiones de líderes en el pasado han moldeado nuestro presente y que podemos aprender de ellas para construir un futuro más brillante. Espero verlos allí, y juntos, sigamos promoviendo el cambio y la responsabilidad en nuestras comunidades. Gracias por su atención y hasta la próxima.